En este ejercicio me dice que el beneficio en miles de euros que ha obtenido una almazara a lo largo de 50 años viene dado por esa expresión, como una función definida a trozos, ¿no? Y te representa el tiempo transcurrido en los 50 años, en años. En el apartado A me pide que estudie la continuidad y la derivabilidad de la función en el intervalo 0,50. Si me piden en el intervalo 0,50, tengo que tener cuidado. No lo puedo hacer solo en el punto 40, que es donde cambia la función definida a trozos. Lo tengo que hacer en todo su dominio. Pues para hacerlo en todo su dominio hacemos lo siguiente. Consideramos la primera función. La primera parte de la función es una función polinómica, una función de segundo grado. Las funciones polinómicas son continuas y derivables en todos los números reales. Por tanto, esta es continua y derivable en donde está definida, en 0, 40. 40, os lo recuerdo, el 40 tiene que ir abierto porque por la izquierda del 40 es una función y por la derecha del 40 es otra. Pero el 0 puede ir cerrado porque en el 0 solo hay una función por la derecha, no hay ninguna función por la izquierda. Vale, entonces para dejarlo bien, yo pondría que es continua y derivable en 0,40 porque es una función polinómica que sabemos que es continua y derivable en R. En general, ¿no? Es continua y derivable en general en todo R. La segunda parte. La segunda función es 40t menos 320 entre t para los valores entre 40 y 50, ¿no? Pues esta función es continua y derivable en el intervalo, en su dominio, ¿no? En el intervalo 40-50. El 40 tiene que ir abierto porque por la izquierda es una función y por la derecha es otra, y el 50 va cerrado porque solo hay función por la izquierda del 50, por la derecha no hay otra función. Entonces podríamos poner que es continua y derivable en 40 y 50 porque es una función racional, que son continuas y derivables en general en su dominio. En su dominio de definición, que en este caso es todos los números reales menos el 0, los valores que anulan el denominador. Yo creo que con esta explicación está muy claro que sabéis a lo que os referís y que entendéis perfectamente lo que se os está pidiendo. Solo me faltaría comprobar la continuidad y la derivabilidad en el 40. Pues vamos con la continuidad. Bueno, pues hacemos los tres pasos de la continuidad en un punto. B de 40, que es cambiar donde pone el igual el t por 40, pues que queda 40 por 40 menos 320 entre 40. Bueno, pues esto lo hacéis con la calculadora o si os dais cuenta que se puede simplificar, ¿no? Porque si saco factor común 10 del numerador y se me va con un 10 del denominador, y por ejemplo también podría sacar factor común 4 del numerador, aquí si saco un 4 me quedaría un 8 y se iría con el del denominador. Por tanto quedaría 40 menos 8 que son 32. El que no le salga así, pues lo hace con su calculadora y ya está. Bueno, luego tenemos que calcular el límite cuando t tiende a 40 por la izquierda y cuando t tiende a 40 por la derecha de la función. Pues a 40 por la izquierda es la función menos 0,04t cuadrado más 2,4t y por la derecha es la función 40t menos 320 entre t. Bueno, pues si lo calculamos da 32, aquí también da 32, por tanto se cumple que la tercera condición de la continuidad, que b de 40 es el límite cuando t tiende a 40 de la función b de t y por tanto la función b es continua en t igual a 40. Y ya como conclusión podemos poner que la función b es continua en donde está definida, en 0,50. Solo nos faltaría la derivabilidad en t igual a 40. Para ver la derivabilidad lo que hacíamos era calcular la derivada
que es en el primer caso una función polinómica pues muy sencilla, ¿no? Menos 0,08t más 2,4 si 0 es menor o igual que t menor que 40. Y la segunda es una función racional que se deriva pues como el cociente, ¿no? de derivada. Pues la derivada del primero, 40, por el segundo sin derivar, pues 40t, menos el primero, menos 40t menos 320, entre el denominador al cuadrado. Si 40 es menor que t, menor o igual que 50. Bueno, aquí no se le pone el igual hasta que no comprobemos que de verdad la función es derivable en el 40. Cuando ya sabemos que es derivable, pues ya le podemos incluir su igual aquí. Bueno, pues simplificando este 40t con este menos 40t, me queda más 320 entre t cuadrado. Bueno, pues si calculamos la derivada por la izquierda en el 40 y por la derecha, tenemos que por la izquierda vale menos 0,8 y por la derecha vale 0,2. Como las derivadas laterales no coinciden, entonces la función no es derivable en 40. Ponemos como conclusión, lo voy a poner aquí arriba porque es que no me cabe. La función b no es derivable en t igual a 40 y como conclusión final, b es derivable en 0,40 abierto, unión 40, 50. Es que no me cabe, cerrado ahí. Vale, pues 0 cerrado, 40 abierto, unión 40 abierto, 50 cerrado. Podemos ya hacer el apartado B. Dice que estudie la monotonía de la función y determine en qué momento fueron mayores los beneficios de la almazara, así como el beneficio máximo. Bueno, pues en el B igualamos cada parte a 0, menos 0,04t cuadrado más 2, bueno, pues en el apartado B lo pongo aquí, igualamos cada parte de la derivada a 0. Pues esto será 0 cuando la t es menos 2,4 entre menos 0,08, es decir, que cuando la t vale 30. Tenéis que tener un poco de cuidado. Este 30 tiene sentido, está bien, porque está en su dominio, está entre 0 y 40. Si me sale un número que está fuera de ese dominio, no lo puedo tener en cuenta. Bueno, y luego la segunda parte de la función, que era 320 entre t cuadrado, esto tiene que ser igual a 0 y no tiene solución, porque me sale 320 igual a 0 y eso no puede ser. Bueno, pues para estudiar el crecimiento lo que hacíamos era que representábamos en una recta primero los extremos del dominio, porque no puedo darle valores por debajo de 0 ni por encima de 50. Luego se ponen los valores que anulan la derivada, es decir, el 30. Y tenemos que incluir también, evidentemente, el 40 porque pasa de ser de una función a otra. Bueno, pues ahora cogemos un punto de cada uno de los tres intervalos y lo sustituimos en la derivada para saber si es mayor o menor que 0. Por ejemplo, con el 1, con el 10, vemos aquí que la derivada es mayor que 0 y por tanto la función aquí b es creciente. Entre el 30 y 40, por ejemplo, en el 45, pues me da que es un número menor que 0 y por tanto la función b es decreciente. Y por último, entre el 40 y 50, si os fijáis, la segunda parte de la derivada siempre es positiva ahí, porque es un número positivo entre un número al cuadrado, siempre va a dar positivo. Así que la función aquí sería también creciente. Si no os dais cuenta, pues cogéis, por ejemplo, el 45 y lo sustituís en la derivada y veis lo que os da. Bueno, por tanto, ponemos la conclusión. B es creciente en 0, 30, unión 40, 50 y decreciente en 30, 40. Es verdad que los extremos los podemos poner cerrados porque la función no continúa más allá del 0 o más por debajo del 0 o por encima del 50. Pero en 30 y 40 sí que hay que ponerlos abiertos. Pues ahora vamos con el máximo, ¿no? Que me piden el máximo beneficio. Evidentemente en el 30 hay un máximo relativo, pasa de ser la función creciente a decreciente, pero no sabemos si es el máximo absoluto porque pasa de crecer a decrecer, luego baja, pero luego vuelve a subir y en el 50, hasta llegar al 50 está creciendo, no sabemos si la imagen del 50 será más pequeña
o más grande que la imagen del 30. Por tanto, como a mí me piden el beneficio máximo, tengo que calcular las imágenes del 30 y del 50 para ver en cuál de ellos se alcanza ese beneficio máximo. Si no os dais cuenta que solo son en el 30 y en el 50, pues calculáis la imagen en el 0, en el 30, en el 40 y en el 50. Y ahí sabréis seguro cuál es el máximo. Pues si calculo en el 0, me da 0. El beneficio es de 0 euros. Si calculo la imagen del 30, es cambiar en la primera parte de la función la t por 30 y da 36. En el 40 da 32, que lo habíamos calculado antes, ¿no? En la continuidad. Y por último, cuando la t vale 50, el resultado es, hay que sustituirlo en la segunda parte de la función, no en la primera. 33,6. Como vienen miles de euros, serían 33.600 euros, ¿no? Por tanto, ¿dónde se alcanza el máximo beneficio? Pues se alcanza a los 30 años y el máximo beneficio es de 36.000 euros. Pues lo ponemos. El beneficio máximo se alcanza a los 30 años y es de 36.000 euros, porque viene dado en miles de euros. Bueno, pues vamos por último al apartado C. Vamos a representar entonces gráficamente la función. Evidentemente la primera parte es una parábola que calcularemos su vértice, una tabla de valores, ¿no? Y pues veremos lo que pasa cuando la t vale 0 y cuando la t vale 40, que aunque ponga menor estricto es importante saber hasta dónde llega esa función. Y la segunda parte es una función racional que, bueno, pues se representa pues estudiando su asíntota. Y en este caso, pues veremos también una tabla de valores, sobre todo con el 40 y con el 50, para ver hasta dónde llega esa rama, ¿no? Pues vamos con la primera parte. Vamos a calcular el vértice, que es menos b partido 2 por a. Es decir, que menos b menos 2,4 entre 2 por menos 0,04. Si hacemos este cociente, pues da 30. Así que en la tabla de valores le damos valores más pequeños que 30 y mayores que 30 para saber cómo es la primera parte de la función. Pues evidentemente le tenemos que dar el 0, que vale 0, le podemos dar el 10, el 20, el 30 y evidentemente el 40. Por encima del 40 no le podemos dar porque llega solo hasta el 40. Pues cuando la t vale 10, la función vale 20. Cuando la t vale 20, calculándolo, vale 32. Cuando la t vale 30, que sabíamos que era 36, ¿no? Que lo calculamos en el apartado anterior. Y cuando la t vale 40, que sabemos que es 32. Bueno, ahora ya podemos representar la primera parte en los ejes de coordenadas. Bueno, en el eje de la t, ¿no? En este caso de la x, de la t, pondremos, como es entre 0 y 50, pues podemos poner de 5 en 5, de 10 en 10, vamos a poner de 10 en 10, 10, 20, 30, 40 y 50. Y en el eje de la y, es decir, la función b, pues podemos poner, como llega hasta 36 como máximo, pues podemos poner, por ejemplo, de 5 en 5. Pues ponemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Vale, pues en el 0, 0, aquí. En el 10, 20. En el 10, 20, 5, 10, 15, 20 va por aquí. Es decir, que sería ahí. En el 20, 32. Pues 20, 30, 31, 32, pues sería aproximadamente por aquí. En el 30, 36, que sería un poquito más para arriba del 35, más o menos por ahí. Y en el 40, 32, que sería pues ahí más o menos. Bueno, ya esto evidentemente es un círculo cerrado, el 40 es un círculo abierto, el 40-32 es abierto, pero como vimos que era continuo en el 40, pues luego se va a rellenar con la otra parte de la función. Así que lo que hacemos es, con cuidado, representar la función. Supongo que vosotros en vuestra libreta lo podréis hacer mejor. Es una parábola, ¿vale? Esto tiene que ser una curva en forma de parábola. Bueno, pues ahora ya representamos la segunda parte. Sabemos que es una función racional, no sé si os acordáis, pero una de las asíntotas, la asíntota vertical, era donde se anulaba el denominador, es decir, t igual a 0.
la t igual a 0 sería una asíntota vertical, y una asíntota horizontal era el coeficiente de la t del numerador entre el coeficiente de la t del denominador, es decir, que es igual a 40. Bueno, en nuestro caso la verdad es que como solo es entre 40 y 50, con darle el valor 40 en una tabla de valores y con darle el valor 50 creo que es suficiente. Si la t vale 40, pues sabemos que vale 32 porque ya lo habíamos calculado antes. Está en el B2. Y si la t vale 50, pues la función vale 33,6, que también lo calculamos antes. Bueno, pues ya está en el 40,32, que sería aquí, y en el 50, 33,6, pues que es un poquito más hacia arriba, es decir, sería algo así. Esto evidentemente es un punto cerrado y este también, porque ahí sí que estaba incluido el 40. Bueno, pues ya está, esa es la representación gráfica. Dice ahora que expliquemos la evolución del beneficio. Bueno, pues esto es que le expliques con palabras lo que pasa. Pues lo que pasa es que cuando se crea la almazara, cuando empieza a funcionar la almazara, empieza a subir el beneficio hasta que llega al año 30. Después de 30 años de funcionamiento, el beneficio empieza a bajar, empiezan a perder, no, ya no ganaban como ganaban antes, hasta el año 40, hasta los 40 años de funcionamiento. Y a partir de los 40 años empieza a crecer el beneficio, pero se va como estabilizando, ¿no? Ya se empieza a estabilizar ahí en torno al 40, porque la asíntota horizontal es 40. Esto se supone que seguiría subiendo. Pero como nosotros nos piden hasta el 50, pues ya está. Diríamos que luego entre el 40 y el 50 el beneficio va subiendo lentamente, pero se va ganando.